La vida no siempre nos regala cielos despejados ni mares tranquilos. Hay momentos en que el horizonte se oscurece, el viento sopla con furia y las olas amenazan con hundirnos. Son esos instantes cuando sentimos que el mundo se derrumba y que no hay salida. Pero déjame decirte algo, las tormentas no llegan para destruirte, llegan para enseñarte a confiar en aquel que tiene el poder de calmarlas. Cuando hablamos de tormentas, no nos referimos solamente a las que sacuden la naturaleza, sino a las que golpean nuestra alma, enfermedades inesperadas, problemas en el hogar, pérdidas dolorosas o situaciones que parecen no tener solución. Todos enfrentamos esas tormentas, nadie está exento de ellas. Pero en medio de cada una hay una verdad poderosa: Dios no te abandona. Imagina por un momento a aquellos discípulos en la barca, el mar embravecido y el temor apoderándose de ellos. El viento era real, las olas eran reales, el peligro era real, pero también era real la presencia de Jesús allí mismo. Eso nos recuerda que nuestra fe no se prueba en la calma, sino en medio del caos. Cuando las aguas golpean, es cuando debemos recordar que no navegamos solos. La tormenta revela de qué estamos hechos. Cuando todo va bien, es fácil sonreír y cantar, pero cuando llegan las pruebas es cuando se ve si nuestra fe es superficial o profunda. El oro solo se purifica en el fuego, y asimismo, nuestro carácter y nuestra confianza en Dios se fortalecen bajo presión. Muchas veces pedimos que la tormenta se aleje, que el mar se calme de inmediato, pero Dios, en su infinita sabiduría, permite que las olas sigan golpeando por un tiempo, no para lastimarnos, sino para entrenarnos. Como un padre que enseña a su hijo a caminar, a veces nos deja tropezar para que aprendamos a levantarnos más fuertes. El temor siempre buscará paralizarte. Cuando las olas parecen más grandes que tu barca, el miedo grita que todo terminará mal. Pero la fe susurra que hay un Dios más grande que cualquier mar embravecido. El miedo te hunde, la fe te levanta. Y tú decides cuál voz escuchar en medio de tu tormenta. Recuerda que nada escapa al control de Dios. Las nubes, el viento, las olas, todo está sujeto a su autoridad. Cuando Él dice detente, la tormenta se rinde. Si hoy estás atravesando un tiempo difícil, créeme, Dios sigue teniendo el control. Aunque todo a tu alrededor se tambalee, su mano sigue firme sosteniéndote. Es importante entender que la tormenta no es eterna. Puede ser larga, puede ser dura, pero tarde o temprano amanece. El sol volverá a brillar, la calma regresará y cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que creciste más de lo que imaginabas. Lo que hoy ves como dolor, mañana lo reconocerás como la chispa que encendió tu fe. Lo hermoso de todo esto es que cuando superamos nuestras tormentas, nuestro testimonio se convierte en faro para otros. Hay alguien que necesita escuchar tu historia, alguien que en este momento está naufragando y necesita saber que si se puede sobrevivir, que si se puede confiar en Dios en medio del mar embravecido. Tal vez hoy sientas que tu barca se hunde, que las fuerzas ya no alcanzan, que las lágrimas no se detienen. Pero quiero recordarte las palabras que se encuentran en el Evangelio según Mateo, capítulo 14 versículos 27, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Es el mismo Jesús hablándote a ti hoy, diciéndote que no temas, porque Él está contigo. La tormenta no significa ausencia de Dios. Al contrario, muchas veces es la oportunidad perfecta para verlo obrar de manera sobrenatural. Porque cuando ya no hay salida, cuando el poder humano no basta, ahí se abre el espacio para que su gloria se manifieste. Y aunque el proceso duela, confía en que Dios tiene un propósito mayor. Él no desperdicia el dolor, no permite pruebas al azar. Cada lágrima, cada noche oscura, cada viento fuerte, todo tiene un propósito eterno en tu vida. La tormenta te sacudirá, sí, pero también te levantará con una fe más firme y un corazón más fuerte. Piensa en esto, si nunca hubiera tormentas, jamás conocerías el poder de la calma que solo Dios puede dar. Si nunca hubiera olas furiosas, no descubrirías la fuerza de su mano extendida para salvarte. Las tormentas son inevitables, pero en Cristo siempre tendrás victoria. Así que hoy, en lugar de temerle al viento, levanta tu mirada y confía en aquel que camina sobre las aguas. Porque aunque la tormenta ruja, aunque la barca se estremezca, aunque todo parezca perdido, recuerda esta verdad: las tormentas no llegan para destruirte,
llegan para fortalecerte. Y en Dios, saldrás de ellas más firme que nunca. La fe siempre ha sido comparada con una luz. Una luz que ilumina en la oscuridad, una chispa que se mantiene viva aunque los vientos soplen con fuerza. Cuando todo está en calma, cuando el sol brilla y la vida parece sonreírnos, es sencillo hablar de confianza, es sencillo cantar con gozo y levantar las manos. Pero la verdadera fe no se mide en los días soleados, sino en medio de la tormenta. Piensa en la barca de los discípulos, en aquella noche donde las olas eran tan altas que parecían devorarlos. Ellos habían visto milagros, habían escuchado enseñanzas profundas, habían estado junto al Maestro, pero bastó una tormenta para que el miedo les hiciera dudar. No fue la calma la que probó su fe, fue la tormenta. Y así sucede con nosotros. Es fácil decir confío en Dios mientras la nevera está llena, mientras hay salud en el hogar y mientras todo fluye en armonía. Pero ¿qué pasa cuando llega la escasez? Cuando los médicos dicen que no hay solución, cuando la traición golpea el corazón. Es allí donde se revela si nuestra fe es genuina o si solo es una emoción pasajera. La tormenta tiene la capacidad de desnudar el alma. Nos muestra si realmente creemos que Dios está en control o si solo repetimos palabras aprendidas. Porque cuando el viento arrecia, ya no basta la teoría, lo que nos sostiene es una fe real y viva. Es importante recordar lo que está escrito en el Evangelio según Juan, capítulo 14 versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían momentos difíciles, sabía que el temor intentaría derribarlos, y por eso les recordó que la fe debía estar por encima de las circunstancias. La fe no es negar la tormenta, no es hacer de cuenta que no existe. La fe es mirar la tormenta de frente y declarar, mi Dios es más grande que esto. Porque el agua puede golpear la barca, pero no puede hundir el propósito de Dios en tu vida. Cuando tu corazón confía, aunque tiemblen los cimientos, puedes descansar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento no viene de ignorar los problemas, viene de saber que hay un Padre que vela por ti incluso en medio del caos. La tormenta revela nuestra fe porque nos lleva al límite. Nos hace soltar lo que pensábamos que nos daba seguridad para aferrarnos solo a Dios. Y cuando lo hacemos, descubrimos que Él es suficiente, que su gracia nos sostiene y que su mano nunca nos abandona. Recuerda lo que ocurrió con Pedro. Mientras caminaba sobre las aguas, su fe lo sostuvo, pero cuando apartó los ojos del Señor y los puso en la tormenta, comenzó a hundirse. Ese relato nos enseña que la clave no está en la fuerza de las olas, sino en la dirección de nuestra mirada. ¿A quién miras tú en medio de tu tormenta? Quizás hoy estás enfrentando una prueba que parece imposible. Tal vez tu corazón se siente como un barco a punto de romperse. Pero escucha esto, la tormenta que enfrentas no es para derrotarte, es para que tu fe sea purificada como el oro en el fuego. Y cuando salgas de ella, saldrás más fuerte. Porque la fe probada es la que sostiene montañas, es la que inspira a otros, es la que no se tambalea con el viento. Una fe que se ha probado en la tormenta no se quiebra fácilmente, porque ha visto la fidelidad de Dios en medio de la adversidad. La vida está llena de temporadas, y algunas de ellas estarán marcadas por tormentas intensas. Pero cada una de esas temporadas trae consigo un regalo, la oportunidad de confiar en Dios como nunca antes lo habías hecho. Si hoy las aguas rugen contra ti, recuerda lo que dice Isaías, capítulo 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Esa es la promesa que sostiene a quienes deciden creer aún en medio de la tormenta. La tormenta revela nuestra fe. No te asustes si el viento sopla fuerte, no te sorprendas si las olas golpean sin cesar. Mira esa situación como la oportunidad perfecta para demostrar que tu confianza no está en las circunstancias, sino en el Dios que tiene poder para calmarlas. Y cuando pase la tormenta, porque pasará, tu fe brillará más fuerte que nunca. Serás testimonio vivo de que creer en Dios no depende del clima de la vida, sino de la certeza de que Él sigue siendo Dios en la calma y en la tempestad. Dios está presente en medio del caos. Hay momentos en la vida donde todo parece venirse abajo. El orden que conocíamos se transforma en desorden, los planes se rompen, las certezas se desvanecen y nos sentimos atrapados en un torbellino. En esos instantes, el corazón humano tiembla y la mente se llena de preguntas.
¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento que estoy solo? Pero aunque nuestros ojos no lo perciban y nuestros oídos no lo escuchen, la verdad sigue siendo la misma. Dios está presente en medio del caos. Cuando las aguas del diluvio cubrieron la tierra, el mundo parecía descontrolado, pero Dios estaba cuidando de Noé y su familia dentro del arca. Ese relato nos recuerda que aunque el caos externo sea ensordecedor, Dios siempre tiene un lugar de refugio para sus hijos. Y lo mismo hace contigo hoy. Aunque todo se desmorone, Él prepara un espacio seguro para tu vida. El caos tiene la capacidad de hacernos sentir abandonados, pero nunca lo estamos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, Jesús dejó una promesa eterna. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso significa que no hay circunstancia, por oscura o dolorosa que parezca, que pueda separarte de su compañía. Pensemos en aquellos jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego. El caos ardía alrededor de ellos, pero no estaban solos. Uno más caminaba junto a ellos en medio de las llamas, y esa presencia fue suficiente para protegerlos. Así actúa Dios. No siempre apaga el fuego de inmediato, pero se mete contigo en medio de él para que salgas sin daño. El caos también estuvo presente cuando el Mar Rojo se levantaba como una barrera imposible. Detrás estaba un ejército decidido a destruir, y adelante un océano que bloqueaba el camino. Todo parecía perdido. Sin embargo, Dios abrió un sendero en medio de lo imposible. Y lo mismo puede hacer en tu vida, abrir un camino donde solo ves un muro de problemas. Muchas veces pensamos que Dios está ausente porque no sentimos nada. Pero la fe no se fundamenta en emociones, se fundamenta en la certeza de que Dios cumple lo que promete. Aunque tu corazón no perciba su calor, aunque tu alma sienta silencio, Él sigue obrando. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, lo dice con claridad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El caos nos obliga a soltar el control. Nos damos cuenta de que no tenemos todas las respuestas ni toda la fuerza. Y aunque eso duele, también es una bendición, porque nos lleva a reconocer que dependemos de un Dios que nunca falla. Él no nos abandona en la tormenta, sino que camina con nosotros en ella. Quizás tu vida hoy parece un campo de batalla. Tal vez hay gritos de desesperación, puertas que se cerraron, noticias que te hirieron o personas que se fueron. El caos es real, pero más real aún es la promesa de que el Señor está a tu lado, sosteniéndote con una mano que jamás se suelta. Si miras la historia de José, verás cómo el caos lo acompañó desde joven, vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado sin razón. Todo parecía fuera de control. Y sin embargo, Dios estaba ahí, moviendo cada pieza del rompecabezas. Lo que parecía caos era en realidad parte del plan perfecto para llevarlo a cumplir su propósito. Así es contigo. Lo que hoy parece un caos sin sentido, mañana será testimonio de que Dios nunca dejó de estar presente. Él transforma lágrimas en alegría, derrotas en victorias y desorden en propósito. Solo necesitas confiar en que, aunque no lo veas, Él sigue trabajando a tu favor. El caos puede hacerte dudar de la bondad de Dios, pero no te dejes engañar. La Escritura en Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esa es la voz de un Padre que no abandona, que sostiene y que permanece. Cada caos en tu vida puede convertirse en un altar, un lugar donde verás con tus propios ojos que Dios estuvo contigo. Al mirar atrás, entenderás que no caminaste solo, que sus huellas estaban junto a las tuyas aún en la arena más difícil. Y aunque el enemigo quiera sembrar desesperanza, recuerda que no hay desorden tan grande que Dios no pueda ordenar, no hay oscuridad tan densa que Él no pueda iluminar, no hay batalla tan fuerte que Él no pueda ganar. Su presencia lo cambia todo. Si hoy estás en medio del caos, no corras, no huyas, no desesperes. Levanta tu mirada y confía. El mismo Dios que calmó el mar, que abrió caminos imposibles, que estuvo en el fuego y en la cárcel con sus hijos, es el mismo que está contigo ahora. Y llegará el día en que testifiques que el caos no te destruyó, sino que fue el escenario perfecto para que la presencia de Dios se revelara en tu vida de una manera más grande que nunca. Porque aunque no lo veas,
Aunque no lo sientas, Él nunca abandona a sus hijos. La vida está llena de momentos en los que sentimos que la tormenta nos va a consumir. El viento sopla con violencia, las olas golpean con fuerza y el miedo comienza a llenar el corazón. En esos instantes, parece imposible tener paz. Pero hay una verdad que debemos recordar: la calma de Dios es más poderosa que cualquier tempestad que intente derrumbarnos. Cuando los discípulos viajaban en la barca y la tormenta los rodeaba, ellos pensaban que todo terminaría en tragedia. El agua entraba, el viento rugía, y el pánico era inevitable. Sin embargo, Jesús dormía. Dormía porque su paz no dependía del mar en calma, sino de la confianza absoluta en el Padre. Esa escena nos revela que la paz de Dios no se altera con las circunstancias. El Evangelio según Marcos, capítulo 4 versículo 39, nos cuenta que Jesús se levantó y reprendió al viento, diciendo: «Calla, enmudece». Y el mar obedeció. En un instante, lo que parecía incontrolable se detuvo. Esa es la autoridad de la calma divina, una paz que no solo se siente, sino que transforma la realidad alrededor. La tempestad no solo está en el mar, también está en la mente y en el corazón. Muchas veces no son las olas externas las que más nos sacuden, sino los pensamientos de temor, la ansiedad del futuro, las heridas del pasado. Allí es donde la paz de Dios actúa de manera más poderosa, trayendo serenidad incluso en medio del caos más profundo. Esa paz no se encuentra en la ausencia de problemas, se encuentra en la presencia de Dios. Es un regalo que sobrepasa el entendimiento humano, como lo expresa la carta a los Filipenses, capítulo 4 versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Es una calma que no se explica, pero que se vive. Quizás hoy tu vida es como esa barca en medio de la tormenta. Los problemas golpean de un lado, las deudas del otro, y sientes que tu barca se hunde. Pero escucha bien, el mismo Jesús que calmó el mar con su voz, sigue teniendo el poder de calmar tu corazón con su paz. La paz de Dios no solo calla la tormenta, también silencia las voces internas que dicen que no puedes, que no lograrás salir, que todo se terminó. Esa paz se convierte en un escudo, en un refugio que cubre tus pensamientos y te permite respirar aún cuando el mundo parece asfixiarte. Esa calma divina también es un testimonio. Cuando otros ven que, a pesar de tus problemas, caminas con serenidad, descubren que hay algo sobrenatural en tu vida. Tu paz en medio de la tormenta se convierte en una predicación viva, un mensaje que inspira y que habla más fuerte que 1000 palabras. Jesús nunca prometió que no habría tormentas, pero sí prometió que estaría con nosotros en medio de ellas. Y su presencia es la clave, porque cuando Él está en la barca, aunque la tormenta arrecie, no hay por qué temer. El problema puede ser grande, pero la calma de Dios es más fuerte. Imagina que esa tormenta que hoy enfrentas es el escenario donde Dios quiere mostrarte que su paz no es frágil, no se rompe, no se desgasta. Es una paz firme como roca, una calma que no se altera aunque todo alrededor tiemble. Esa paz es la que sostiene tu vida cuando las fuerzas parecen agotarse. La calma de Dios vence la tempestad porque no depende de lo externo, nace de lo eterno. Viene de un corazón que confía, que sabe que aunque el mar ruja, el timón de la historia sigue en manos de aquel que tiene todo poder. Cuando decides confiar en Dios, tu corazón se convierte en un puerto seguro. El miedo deja de dominarte, la ansiedad pierde fuerza, y aunque el viento siga soplando, puedes levantar tu mirada y decir: mi paz está en el Señor. Esa paz es tan real que incluso en el valle de sombra, incluso frente a la enfermedad, incluso cuando parece que no hay salida, sigue intacta. Porque no es humana, es divina. Y lo que viene de Dios no lo puede robar ninguna tempestad. Hoy quiero invitarte a que dejes que esa calma divina inunde tu vida. No luches con tus propias fuerzas contra el viento, no intentes controlar lo incontrolable. Entrega tu tormenta a Dios y permite que su paz guarde tu mente, tu corazón y tu espíritu. Porque al final, la tormenta siempre pasará, pero la paz de Dios permanecerá contigo para recordarte que su calma es más fuerte que cualquier angustia, más poderosa que cualquier miedo y más eterna que cualquier tempestad. No fijes tus ojos en el problema, sino en Dios. La vida está llena de momentos en los que el problema parece más grande que nosotros.
Montañas que no se mueven, mares que no se abren, puertas que no se abren aunque toquemos una y otra vez. Es en esos momentos donde el corazón tiembla y el temor intenta apoderarse de nosotros. Pero hay un secreto espiritual que debemos recordar: lo que miras determina lo que sientes. Si tus ojos se quedan en el problema, el miedo crece. Si tus ojos se fijan en Dios, la fe se fortalece. Recordemos aquella escena donde Pedro caminaba sobre las aguas. Era algo imposible, algo que desafiaba toda lógica humana. Mientras su mirada estaba puesta en Jesús, cada paso era firme. Pero en el momento en que desvió su mirada hacia el viento y las olas, comenzó a hundirse. Ese relato nos enseña que no es la tormenta la que nos derrumba, sino a quien miramos en medio de ella. El temor es astuto. Siempre intentará desviar tu atención hacia lo que no puedes controlar, hacia lo que parece demasiado grande para ti. Pero Dios no te llamó a poner tus ojos en lo imposible, sino en el Dios de lo imposible. Cuando tu mirada se centra en Él, tu corazón se llena de confianza y el miedo pierde poder. En el libro de los Salmos, capítulo 121 versículos 1 y 2, está escrito: «Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». Ese es el llamado para nosotros hoy: levantar la mirada. Porque mientras miramos hacia arriba, recordamos que nuestro auxilio no depende de los hombres, ni de las circunstancias, sino de aquel que creó todo. El problema siempre querrá ocupar tu visión completa. Es como una sombra que parece más grande que la luz. Pero nunca olvides que detrás de cada sombra siempre hay una luz más fuerte brillando. Dios es esa luz, y si decides enfocar tu vida en Él, el problema dejará de ser un gigante y se convertirá en una oportunidad para ver su poder. Cuando Israel estaba frente al Mar Rojo, el pueblo solo veía el agua delante y el ejército detrás. Moisés, en cambio, levantó sus ojos a Dios. Y fue entonces cuando el mar se abrió. No fue la fuerza del pueblo ni la astucia de los líderes, fue la intervención divina respondida a una fe que no quitó la mirada del cielo. Tú y yo enfrentaremos situaciones que nos superan, y es normal sentir miedo, es natural que el corazón tiemble. Pero lo sobrenatural ocurre cuando, aún con el corazón temblando, decidimos mirar a Dios. Allí es donde la fe se convierte en ancla y el alma encuentra estabilidad. Cuando apartas tu mirada del problema, no estás negando su existencia, estás declarando que no tendrá la última palabra. Es reconocer que aunque la tormenta sea real, más real aún es la voz de Dios que dice: «Yo estoy contigo». El enemigo quiere mantenerte con los ojos puestos en lo que te roba la paz, porque sabe que mientras te concentres en el problema, tu fe se debilitará. Pero cuando enfocas tu vida en Dios, descubres que lo que parecía insuperable comienza a perder fuerza frente a su grandeza. Mira cómo David enfrentó a Goliat. Mientras todos observaban al gigante y temblaban, David observaba a su Dios y confiaba en que no estaba solo. La diferencia no fue el tamaño del enemigo, sino el enfoque del corazón. El pueblo veía un obstáculo imposible, David veía una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. Tu fe se alimenta de lo que miras. Si pasas todo tu tiempo observando el problema, crecerá la ansiedad. Si pasas tu tiempo observando a Dios, crecerá la paz. Esa es la razón por la cual debemos mantener nuestra vista en las promesas, en la palabra y en la fidelidad de aquel que nunca falla. No fijes tus ojos en lo que te quita la esperanza. Decide hoy levantar tu mirada hacia el cielo y confiar en que el Dios que sostuvo a Pedro sobre las aguas, que abrió mares y que derrotó gigantes, es el mismo que está contigo en este momento. Cuando tu mirada está en Dios, tu espíritu recibe una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no depende de que el problema desaparezca, depende de que confíes en que Dios sigue teniendo el control. Hoy quiero invitarte a que cambies tu enfoque. Deja de mirar tanto el problema y comienza a mirar al Señor. Porque lo que contemplas define tu caminar. Y cuando pones tus ojos en Dios, el temor ya no puede dominarte, porque sabes que el Todopoderoso pelea por ti. Así, cada vez que venga la angustia y la tormenta intente distraerte, recuerda esta verdad: el problema no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y cuando tus ojos están puestos en Él, nada puede robarte la fe ni la esperanza. Hay momentos en la vida donde las tormentas llegan de repente, sin aviso previo.
Un diagnóstico inesperado, una traición dolorosa, un sueño que se derrumba o un camino que se cierra. Y lo primero que pensamos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Pero si miramos con ojos espirituales, descubriremos que la tormenta no es casualidad ni accidente, sino parte de un propósito divino que busca moldearnos y llevarnos a un nivel más profundo de fe. Dios no permite tormentas para destruirnos, sino para enseñarnos. Cada ola que golpea nuestra barca tiene un mensaje oculto. Cada viento fuerte trae consigo una lección que no aprenderíamos en tiempos de calma. Y aunque el dolor sea real, también lo es la enseñanza que transforma nuestro carácter. Recordemos al profeta Jonás. Él huyó del llamado de Dios, y una gran tormenta lo alcanzó en alta mar. Esa tormenta no era un castigo ciego, era un proceso de corrección, un llamado de amor para que volviera al propósito que había abandonado. Así también, a veces las tormentas de nuestra vida nos despiertan y nos empujan de regreso al camino que Dios trazó para nosotros. Pero no todas las tormentas son para corregir, algunas son para crecer. Pensemos en los discípulos en la barca cuando el mar se levantó contra ellos. Esa tormenta no era consecuencia de un error, era una oportunidad para que conocieran el poder de Jesús de una manera más profunda. Ellos habían visto milagros, pero nunca habían visto al viento y al mar obedecer. La tormenta se convirtió en una escuela de fe. La vida espiritual se fortalece más en las pruebas que en los días fáciles. El oro se purifica en el fuego, y de la misma manera, el corazón se purifica en medio de las dificultades. Sin tormentas no hay crecimiento, sin pruebas no hay madurez, sin luchas no hay victorias. Cuando enfrentas una tormenta, pregúntate, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Tal vez quiere enseñarte paciencia, tal vez quiere que aprendas a soltar el control, o quizá quiere mostrarte que no estás solo, que su presencia es real incluso en medio del caos. El apóstol Pablo entendió esto cuando escribió en la carta a los Romanos, capítulo 5 versículos 3 y 4, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. El sufrimiento, en manos de Dios, nunca es en vano. Siempre produce un fruto eterno. Quizás la tormenta que hoy enfrentas está rompiendo algo dentro de ti: orgullo, autosuficiencia, temor o desconfianza. Y aunque esa ruptura duela, es necesaria para que nazca en ti una fe más fuerte, una esperanza más sólida y una confianza que no se tambalee con cualquier viento. Dios no desperdicia tormentas. Cada lágrima cuenta, cada noche oscura tiene un sentido, cada batalla forma parte de un plan mayor. Y aunque ahora no entiendas por qué, llegará el día en que mirarás hacia atrás y verás que esa tormenta te llevó a lugares espirituales que jamás hubieras alcanzado en tiempos de calma. Pensemos en José. Fue vendido, traicionado, encarcelado y olvidado. Cada uno de esos momentos parecía una tormenta sin propósito. Pero al final, él mismo declaró a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Lo que parecía tragedia era en realidad preparación para gobernar y salvar a muchos. Eso mismo puede estar pasando contigo. Lo que ahora ves como ruina, Dios lo está usando como entrenamiento. La tormenta que tanto temes puede ser el escenario donde se forja tu propósito, donde se abre una nueva etapa en tu vida. La tormenta también nos enseña a depender de Dios. Porque cuando no tenemos fuerzas, descubrimos que Él es nuestra fortaleza. Cuando no vemos salida, entendemos que Él abre caminos. Cuando nos sentimos solos, aprendemos que su presencia es suficiente. Si hoy estás en medio de una tormenta, no la veas como un castigo, mírala como un proceso. Puede ser dolorosa, sí, pero también es un instrumento en las manos del alfarero que está moldeando tu vida para algo mayor. Y cuando la tormenta pase, porque toda tormenta pasa, no serás la misma persona. Serás más fuerte, más sabio y más consciente de la fidelidad de Dios. El dolor se convertirá en testimonio, y lo que parecía un caos se transformará en propósito cumplido. La tormenta tiene un propósito. No temas, no huyas, no te rindas. Confía en que Dios está obrando aún en lo que no entiendes, y que al salir de esta etapa, verás con claridad que todo fue parte de su plan perfecto para llevarte más cerca de Él y más cerca de tu destino. El temor paraliza, pero la fe impulsa.
El temor es una de las armas más poderosas que el enemigo usa contra nuestra vida. Nos hace ver gigantes donde no los hay, nos hace sentir que somos pequeños e incapaces, nos convence de que nunca podremos lograrlo. El temor tiene la capacidad de detener sueños, de encadenar corazones y de paralizar propósitos. Pero Dios no nos llamó a vivir dominados por el miedo, sino a caminar por fe. La fe, a diferencia del temor, no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Cuando confías en Dios, puedes dar pasos firmes aun cuando el terreno parece inseguro. La fe no elimina las dificultades, pero te impulsa a seguir adelante a pesar de ellas, porque sabes que no caminas solo, sino sostenido por la mano del Todopoderoso. Recordemos al pueblo de Israel frente a la tierra prometida. Cuando los espías regresaron, 10 de ellos hablaron con temor, veían gigantes, murallas y ciudades imposibles de conquistar. Ese miedo paralizó a toda una nación. Pero 2 hombres, Josué y Caleb, hablaron con fe. Ellos dijeron: si Dios está con nosotros, podremos vencer. El temor detuvo a muchos, pero la fe impulsó a los que confiaron en la promesa. Lo mismo ocurre contigo y conmigo. El miedo siempre te dirá que no puedes, que no tienes lo necesario, que el camino es demasiado difícil. Pero la fe te recuerda que no depende de tu fuerza, sino del poder de Dios. Esa confianza es la que te impulsa a dar pasos hacia adelante, aunque no veas el camino completo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 versículo 7, está escrito: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el temor no viene de Dios. Lo que viene de Él es fuerza, valentía y confianza para enfrentar cualquier adversidad. Piensa en David frente a Goliat. Todos los soldados estaban paralizados por el miedo, viendo al gigante como una amenaza invencible. Pero David, con fe en su corazón, dio un paso al frente. No tenía armadura ni espada, pero sí tenía la certeza de que el Dios que lo había librado de leones y osos lo libraría también de ese enemigo. La fe lo impulsó a correr hacia la batalla en lugar de huir de ella. El temor siempre buscará robarte el destino. Te susurra que te quedes donde estás, que no avances, que no intentes nada nuevo porque puedes fracasar. Pero la fe abre tus alas y te recuerda que con Dios todo es posible. No se trata de no sentir miedo, se trata de no dejar que el miedo gobierne tu vida. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, dio pasos firmes porque su fe estaba en Jesús. Pero cuando permitió que el miedo se apoderara de su mente al mirar el viento y las olas, comenzó a hundirse. Ese relato nos enseña que la fe te hace avanzar, mientras que el temor te hunde. La diferencia no está en la tormenta, sino en donde decides poner tu confianza. Muchos sueños han muerto por culpa del temor. Personas con grandes talentos nunca dieron un paso porque el miedo a fracasar los paralizó. Pero los que confían en Dios descubren que la fe abre puertas, rompe cadenas y los impulsa hacia cosas que jamás imaginaron. Quizás hoy estás detenido en tu vida porque el temor te ha convencido de que no puedes más. Tal vez una voz interior te repite una y otra vez que no lo lograrás. Pero hoy quiero recordarte que hay una voz más fuerte, la voz de Dios, que te dice: esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. El temor es como un muro invisible que parece imposible de atravesar. La fe, en cambio, es el martillo que rompe esas murallas y te abre camino hacia tu destino. No permitas que lo que ves con tus ojos naturales determine tus pasos. Permite que lo que crees con tu corazón en Dios sea lo que marque tu andar. La fe impulsa porque nos conecta con las promesas de Dios. Nos recuerda que Él nunca falla, que sus planes son de bien y no de mal, y que aunque el camino sea difícil, al final la victoria está asegurada para aquellos que confían en Él. Cuando eliges caminar por fe, tu vida se convierte en un testimonio para otros. Muchos necesitan ver que si se puede avanzar aún en medio del dolor, que si se puede seguir creyendo aunque las circunstancias griten lo contrario. Tu valentía inspirará a otros a vencer sus propios temores. Hoy quiero animarte a que no dejes que el miedo tenga la última palabra. Levántate, da ese paso que tanto has pospuesto, enfréntate a ese gigante que te ha intimidado, porque no caminas solo. La fe en Dios es tu impulso, tu escudo y tu victoria. El temor paraliza, pero la fe impulsa. Y cuando tu confianza está puesta en el Dios que abre mares,
que calma tormentas y que derrota gigantes, nada ni nadie podrá detener el propósito que Él ha preparado para tu vida. Dios tiene control absoluto. Hay momentos en nuestra vida en los que pareciera que todo se nos escapa de las manos. Situaciones que no podemos manejar, problemas que no sabemos cómo resolver, noticias inesperadas que golpean nuestro corazón. Es ahí donde surge la gran pregunta: ¿quién tiene el control de todo esto? Y la respuesta es clara y poderosa: Dios tiene control absoluto. El ser humano cree muchas veces que domina su vida, que puede decidir el rumbo de todo lo que le rodea. Pero basta una tormenta, una enfermedad, una crisis repentina, para recordarnos que no somos dueños de nada. La buena noticia es que nuestro Padre Celestial nunca pierde el control. Nada sucede fuera de su voluntad, y Él siempre obra con un propósito más alto de lo que podemos imaginar. Recordemos a José, aquel joven que fue vendido por sus propios hermanos, llevado como esclavo y después encarcelado injustamente. Todo parecía estar en su contra. Sin embargo, detrás de esa aparente tragedia, Dios estaba moviendo cada pieza. El mismo José, años después, declaró a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Eso es lo que sucede cuando entendemos que el Señor tiene el control absoluto. Cuando miramos la historia, vemos que reinos han caído, imperios poderosos han desaparecido, y naciones enteras han cambiado. Pero Dios sigue siendo el mismo, firme en su trono, sin que nada ni nadie pueda arrebatarle la soberanía. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 23, se nos recuerda que Él es quien reduce a nada a los gobernantes de la tierra. Tal vez en tu vida ahora mismo todo se siente fuera de orden. Quizás las finanzas no cuadran, la salud te preocupa, o tus relaciones parecen derrumbarse. Déjame decirte algo: aunque tú no veas la salida, Dios ya tiene el plan. Aunque no entiendas lo que pasa, Él está dirigiendo cada detalle. Nada se le escapa, porque tiene control absoluto. Los discípulos vivieron esta realidad cuando estaban en la barca y el mar comenzó a embravecerse. Ellos pensaban que iban a morir, pero Jesús estaba ahí, dormido en medio de la tormenta. Con una sola palabra calmó el viento y las olas. Ellos se dieron cuenta de que, aunque la situación parecía estar fuera de control, en realidad todo estaba bajo la autoridad del Hijo de Dios. Así sucede con nosotros. Lo que para ti es caos, para Dios es solo un escenario donde Él mostrará su poder. Lo que parece una derrota es, en realidad, un espacio donde su gloria se manifestará con mayor intensidad. Por eso podemos descansar, aunque no entendamos, porque sabemos quién gobierna sobre todas las cosas. El control absoluto de Dios no significa que nunca atravesaremos problemas, sino que en medio de ellos Él sigue siendo soberano. A veces nos lleva por caminos que no comprendemos, pero al mirar atrás nos damos cuenta de que cada paso, cada lágrima y cada silencio fueron parte de un plan perfecto que nos condujo a un destino mayor. El apóstol Pablo lo expresó de manera maravillosa en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Eso incluye lo que entendemos y lo que no entendemos, lo que duele y lo que alegra, lo que parece justo y lo que no. Todo, absolutamente todo, está bajo su control. Cuando dejamos que esta verdad penetre en nuestro corazón, dejamos de vivir angustiados por el futuro. Comprendemos que aunque no podamos controlar lo que sucede, podemos confiar en aquel que lo gobierna todo. La paz que esto produce no tiene comparación, porque nos recuerda que estamos en las manos más seguras del universo. Miremos también a Job, un hombre que lo perdió todo en un solo día. Sus bienes, sus hijos, su salud. Sin embargo, aún en medio de su dolor, declaró: «El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Job sabía que aunque no entendía, Dios no había perdido el control. Y al final, el Señor lo bendijo más de lo que jamás había tenido. En nuestra vida diaria, muchas veces luchamos con querer tener el control. Nos preocupamos, intentamos resolverlo todo, y nos frustramos cuando no podemos. Pero la verdadera libertad está en entregar el volante de nuestra vida a Dios y dejar que Él conduzca. Él ve lo que nosotros no vemos, sabe lo que nosotros ignoramos, y prepara lo que ni siquiera imaginamos. Cuando reconoces que Dios tiene control absoluto, tu oración cambia.
Ya no oras con desesperación, sino con confianza. Ya no clamas como alguien que no tiene esperanza, sino como un hijo que sabe que su padre está en el trono y que ninguna circunstancia lo ha sorprendido. Hoy quiero recordarte que no estás solo ni abandonado. Aunque los vientos soplen fuerte y sientas que todo tiembla, el Dios que creó los cielos y la tierra sigue sosteniendo tu vida. Nada sucede sin que Él lo permita, y cuando lo permite, es porque tiene un plan de bendición mayor de lo que imaginas. Descansa en esta verdad: Dios tiene control absoluto. Y si Él está a cargo, entonces puedes estar en paz, porque la última palabra sobre tu vida siempre la tendrá aquel que te ama con amor eterno. Todos hemos vivido momentos en los que la vida se siente como un mar embravecido. El viento golpea con fuerza, las olas amenazan con hundirnos, y en nuestro interior se enciende el temor de no poder resistir. Pero quiero recordarte algo poderoso: la tormenta pasará. Ninguna prueba es eterna, porque así como la lluvia no dura para siempre, así también tus lágrimas tendrán un final y darán lugar a un nuevo amanecer lleno de paz y bendición. Las tormentas de la vida no llegan para quedarse, llegan para enseñarnos, para moldearnos y para mostrarnos cuánto necesitamos de Dios. Lo hermoso es que en medio de ellas no estamos solos. El Señor camina a nuestro lado, y aunque todo parezca descontrolado, Él sigue siendo el capitán de nuestra barca. Y cuando llega el tiempo señalado, con una sola palabra trae la calma. Piensa en los discípulos aquella noche en que el mar estaba agitado. Ellos pensaban que iban a morir, pero Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar, y hubo una gran bonanza. Ese relato nos recuerda que por más fuerte que sea la tormenta, está bajo la autoridad de aquel que tiene todo poder. Lo que para nosotros parece eterno, para Dios es apenas un instante que abre paso a una victoria mayor. El libro de Eclesiastés, capítulo 3 versículo 1, nos dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que sucede bajo el cielo tiene su hora. Eso incluye las pruebas, los procesos difíciles y las temporadas de dolor. Hay un tiempo en que las lágrimas ruedan por nuestras mejillas, pero también llega el tiempo en que la sonrisa vuelve a iluminar nuestro rostro. Porque así es Dios, un Padre que jamás permite que la oscuridad dure para siempre. Lo más maravilloso de las tormentas es que nunca salimos de ellas siendo los mismos. Cuando pasan, dejamos atrás una versión frágil y temerosa de nosotros mismos, y nace alguien más fuerte, más confiado y con una fe más firme. Esa es la razón por la que, aunque duelan, las tormentas se convierten en oportunidades de crecimiento y en puertas hacia una bendición mayor. El apóstol Pablo lo entendió bien cuando dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4 versículo 17, que nuestras leves tribulaciones momentáneas producen un eterno peso de gloria. ¿Qué significa esto? Que lo que hoy vives no define tu vida entera. Es solo una estación, un capítulo dentro de una gran historia en la que Dios escribe tu victoria. Tal vez hoy tu corazón se siente agotado. Has llorado en silencio, has sentido que no puedes más, que la tormenta se alarga demasiado. Pero quiero decirte con todo mi corazón, no pierdas la esperanza, porque el sol de justicia volverá a brillar sobre ti. El Señor no permitirá que tus lágrimas sean en vano, sino que usará cada una de ellas para darte un testimonio poderoso que impactará a muchos. En el libro de los Salmos, capítulo 30 versículo 5, está escrita una verdad que llena de consuelo: el llanto podrá durar toda la noche, pero la alegría viene al amanecer. Esa es la promesa de Dios para ti. La noche no es eterna, la tormenta no es eterna, el dolor no es eterno. Lo que sí es eterno es el amor y la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Si miras atrás en tu vida, recordarás tormentas que pensaste que nunca superarías, y sin embargo, aquí estás. Eso mismo será tu testimonio de lo que hoy enfrentas. Pasará, como pasaron las otras, y te dejará más fuerte, más sabio y más agradecido. Esa es la fidelidad de Dios, que nunca te abandona en medio del proceso. La tormenta pasará, y cuando lo haga, podrás ver con claridad lo que ahora parece confuso. Entenderás que cada prueba tenía un propósito y que cada silencio de Dios era en realidad una obra maestra en construcción. Él estaba obrando en lo invisible, preparando la calma que está a punto de llegar a tu vida. Permíteme decirte algo más. Las tormentas también revelan quiénes son los que están verdaderamente anclados en la fe. Cuando los vientos soplan fuerte,
No todos permanecen firmes. Pero aquel que confía en el Señor, aunque tiemble, no caerá, porque sus raíces están en la roca eterna. Esa confianza es la que te sostiene hasta que la calma llega. Por eso, en lugar de temer la tormenta, aprende a verla como un puente hacia un nuevo tiempo. Después de la lluvia, la tierra florece. Después de la sequía, el río vuelve a fluir. Y después de la tormenta, llega la calma con cielos despejados. Así también será en tu vida. Vendrá un nuevo tiempo de paz, gozo y bendición. No te aferres al dolor como si fuera tu destino. Aférrate a la promesa de que esto pasará. Aférrate al amor de Dios que nunca falla. Aférrate a la fe que te recuerda que tu historia no termina en medio de la tormenta. Hay más, mucho más, y lo mejor está por venir. El Señor mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso significa que aunque las tormentas sean inevitables, la victoria también lo es, porque ya fue asegurada por Cristo. Así que levanta tu mirada, respira profundo y recuerda, la tormenta pasará. Y cuando lo haga, verás que el Dios que estuvo contigo en medio del viento y las olas será el mismo que te reciba en la orilla con una nueva etapa de paz, bendición y propósito renovado para tu vida. Tu testimonio inspirará a otros. Cada proceso que vives no se trata solo de ti. Aunque a veces pienses que tu dolor es individual, lo cierto es que detrás de tu prueba hay un propósito más grande, tu testimonio. Porque lo que hoy enfrentas, con lágrimas y con fe, se convertirá en la luz que otros verán cuando caminen en medio de su oscuridad. Un testimonio no nace en la comodidad, nace en el fuego de la prueba, en el crisol del sufrimiento y en los días donde parece que ya no hay salida. Y cuando Dios abre camino, cuando la tormenta se calma y la victoria llega, lo que fue tu dolor se transforma en esperanza para otros. Esa es la belleza del plan de Dios. Usa nuestras batallas para dar ánimo a los que vienen detrás. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces tu corazón fue fortalecido al escuchar lo que alguien más vivió y superó con la ayuda de Dios? Eso mismo hará tu vida para otros. Porque tu historia no es solo tuya, es un testimonio vivo de que el Señor sigue obrando, sigue sanando, sigue levantando y sigue siendo fiel. En el Evangelio de Juan, capítulo 9 versículos del 1 al 7, se relata cómo Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Muchos se preguntaban por qué había nacido así, y la respuesta fue clara, para que las obras de Dios se manifestaran en él. Así también es contigo. Lo que enfrentas hoy no es un accidente ni un castigo, es una oportunidad para que la gloria de Dios brille a través de tu vida y tu testimonio impacte a otros. Las personas no siempre creen en lo que oyen, pero no pueden negar lo que ven. Y cuando vean cómo Dios te sostiene en medio del dolor, cómo te levanta del suelo, cómo cambia tus lágrimas en alegría, no tendrán argumentos para negar que hay un Dios real, poderoso y lleno de amor. Tu vida misma será la predicación más fuerte que puedas dar. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1 versículos del 3 al 4, declaró que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier angustia con el mismo consuelo que recibimos. ¿Ves lo poderoso que es esto? No solo recibes consuelo para ti, sino que tu proceso se convierte en medicina para otros corazones. Quizás hoy no entiendas por qué Dios te permite atravesar lo que atraviesas. Pero llegará el día en que alguien se acerque y te diga, gracias a tu historia no me rendí. Gracias a tu fe en medio de la tormenta, encontré fuerzas para seguir. Ese será el momento en el que entenderás que tu dolor no fue en vano, porque se convirtió en semilla de esperanza para otros. Los testimonios verdaderos inspiran porque son reales, porque no nacen de teorías, sino de cicatrices. Y esas cicatrices, lejos de ser vergüenza, son trofeos de guerra que muestran que fuiste herido, pero no destruido, que fuiste probado, pero Dios te dio la victoria. Cada herida sanada es un recordatorio de que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Cuando compartes lo que viviste, das permiso a otros para creer que ellos también pueden vencer. Tal vez alguien piensa que su situación es imposible, que su dolor es único, pero tu testimonio será la voz que le diga, si Dios lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Eso despierta fe, abre corazones y cambia destinos. El libro de Apocalipsis, capítulo 12 versículo 11,
Declara que los hijos de Dios vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Esa combinación es imparable, la obra de Cristo en la cruz y la evidencia de lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Tu voz, tu historia, tu victoria, son armas que destruyen la incredulidad y fortalecen la fe. Por eso, no calles lo que Dios ha hecho contigo. Habla, comparte, cuenta, porque alguien necesita escuchar cómo el Señor abrió el mar delante de ti, cómo multiplicó lo poco que tenías, cómo secó tus lágrimas en la madrugada. Tu testimonio puede ser el milagro que otro está esperando para creer. A veces pensamos que para impactar al mundo necesitamos grandes púlpitos o escenarios, pero la verdad es que la predicación más poderosa puede nacer en una conversación sencilla, en un café, en un abrazo, en un yo también pasé por eso, y Dios me levantó. Es ahí donde los testimonios brillan con mayor fuerza, en lo cotidiano. Nunca subestimes el poder de tu historia. El enemigo querrá hacerte creer que tu dolor no tiene sentido, que tu batalla fue inútil, pero no es así. Dios ya está escribiendo capítulos que inspirarán a multitudes, y lo que hoy ves como derrota se convertirá en el mensaje que dará vida a los que te escuchen mañana. Recuerda siempre esto: tu testimonio no es solo para ti, es un regalo de esperanza para quienes te rodean. Cada lágrima que derramaste será usada por Dios para mostrar que en medio de la tormenta, Él siempre tuvo el control. Y mientras otros vean cómo caminaste con fe en medio de la adversidad, encontrarán el valor para seguir adelante en sus propias batallas. Así que no tengas miedo de mostrar tus cicatrices, porque son la prueba de que Dios sigue vivo en ti. Y mientras tú compartes lo que Él ha hecho, tu testimonio se levantará como un faro en la oscuridad, guiando a otros hacia la esperanza y recordándoles que el mismo Dios que te sostuvo a ti, también lo sostendrá a ellos.